Muy buenas tardes, ¿cómo andan a todos y a todas? Bienvenidos a la tercera y última clase de herramientas para discurso político. Bueno, ya estamos llegando al fin de este seminario. Les quiero adelantar que ya estamos preparando un nuevo seminario sobre comunicación de gobierno, más orientado a las cuestiones de comunicación digital, que va a ser a fines de abril, principio de mayo, con lo cual en unos días seguramente vaya a salir la comunicación. Nos vamos a detener sobre todo en analizar las herramientas digitales, cómo se aplican hoy y cómo se aplicaban todo el proceso de evolución hasta el día de hoy, de cómo se utilizan las herramientas digitales a la hora de la comunicación de gobierno. En esta tercera y última clase me acompaña Sebastián Chiape. Sebastián es magíster también en políticas públicas, es consultor político. Él estuvo abocado durante los últimos años a toda la parte de análisis discursivo. Durante el último año trabajó en el equipo de campaña de Juntos por el Cambio con varios candidatos en elaborar discursos. Con él vamos a ver o a cerrar todo este proceso que inició allá a lo lejos con los griegos y los romanos. Hablamos del convencimiento, de la persuasión, de las herramientas de propaganda política. Después pasamos a mito de gobierno con Neuem, y hoy vamos a ver las cuestiones relativas a lo que es el storytelling y el story doing, ¿sí? Que son dos herramientas que nosotros las tenemos muy familiarizadas. Es analizar un poco con casos concretos esas experiencias a través de estas dos herramientas. Y después vamos a ver a lo último un espacio de puntualmente me interesaba charlarlo con Seba, y para que ustedes supieran cómo funciona en sí la oficina de discurso en las áreas de comunicación, ¿sí? Que nos cuente un poco el día a día, la cocina, los procesos de trabajo, las metodologías que utilizan, cuál es la relación con los candidatos, cuál es la relación con las otras áreas de gobierno, cómo se nutren ellos de información. Bueno, todas cuestiones que tengan que ver con ese día a día de las oficinas de discurso, que por ahí para muchos de nosotros es algo que no es tan frecuente, que lo sabemos que existe, pero por ahí no sabemos bien el día a día y los pormenores de esas oficinas. Con lo cual, los invito a utilizar la misma metodología que venimos usando siempre de preguntas, directamente de manera privado al mensajecito de Roque, así él las va anotando y las va compilando, y obviamente el espacio de chat está también para el debate, para la opinión. Yo voy a estar leyendo también y haciendo comentarios sobre lo que ustedes vayan diciendo en este chat. Seba, muchísimas gracias por sumarte a la última y tercera clase del seminario de herramientas de discurso político. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? Bueno, gracias antes que nada a tu presentación. Gracias, Roque, también por ordenar toda la cuestión instrumental. Bueno, saludo, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gustazo estar acá. Entiendo que tenemos alrededor de 1 hora aproximadamente, así que si les parece, paso a compartir pantalla, así arrancamos, que tenemos mucha información como para pelotear, y que después también haya un espacio de preguntas al final y que podamos charlar un poquito. Así que les voy a compartir una presentación, si me dan 2 segundos. Ahí deberían estar viéndola correctamente. Sí, perfecto. Listo, Perfecto. Entonces arranco nomás. Vamos. Bueno, como bien decía Pablo, la idea es hacer... ¿Para qué vamos a ordenar esto? ¿Me molesta? La idea es hacer... Esta es la hoja de ruta de hoy que les quiero compartir. En primer lugar, le quiero contextualizar un poco cómo está el mundo hoy post pandemia, cuáles fueron los procesos que se aceleraron y cuáles fueron los cambios más notorios de esto que sufrimos todos los últimos 2 años. Después la idea es pasar un poquito a charlar y a ver qué es el storytelling y qué es lo que está sucediendo también a partir del contexto que les mencionaba,
en este pasaje al story doing, que son las cosas que en términos de construcción de relato se están modificando y hacen que aparezca esta nueva técnica, por así decirlo. Y sobre el final quiero presentarle un pequeño caso, lo denominé estudio de caso, pero la idea es ejemplificar un poco lo que vamos a ver en la primera parte un poco más teórica, con un caso real para que lo podamos analizar, y en lo último sí es contar un poquito la cocina de cómo se trabaja en un área de discurso. Así que sin más preámbulos, arranco. Ahí estamos. Bueno, el contexto post-pandemia. Como decía recién, la pandemia aceleró un proceso que se venía dando en los últimos años, que es la migración del mundo analógico al mundo digital. Esto aceleró absolutamente todo lo que veníamos lentamente transitando. El cambio, lógicamente, más drástico se dio en términos de estudio y de trabajo. Nosotros, de un día para el otro, todo el mundo, básicamente, de un día para el otro, empezó a tener que trabajar, tener que estudiar, tener que relacionarse con sus amigos, con su familia y demás, vía el mundo digital. Entonces, todo lo que venía sucediendo en los últimos años, a partir del avance tecnológico, se dio de golpe de un día para el otro, y eso lógicamente fue un cambio muy profundo. Ese cambio empezó de alguna manera a generar otro tipo de cambios. A partir de como decía recién, el avance tecnológico de los últimos años, nosotros nos encontramos, cualquier ciudadano común se encontró con que de repente todos somos generadores de contenido, ¿no? Se empezó como a democratizar la participación. Hoy y desde hace ya unos años, con un teléfono celular, todos podemos generar contenido, podemos crear y podemos de alguna manera hacer las veces de periodistas. Lo que antes era una especie, entre comillas, de monopolio del periodismo, hoy todos los ciudadanos tenemos lógicamente esa posibilidad con un teléfono, con el acceso a las redes sociales. Tenemos hasta distintos tipos de redes sociales, que unas nos permiten grabar videos, otras nos permiten escribir más, otras nos permiten sacar fotos. O sea, está hasta segmentado ese público de alguna manera. Todo esto llevó a que, lógicamente, tengamos muchísimos más de dispositivos conectados a la vez. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empieza a haber más mensajes que se transmiten. Nosotros estamos hablando acá y hay millones de mensajes en este momento en todo el mundo, alrededor de todo el mundo, que van girando de un lado para el otro. Entonces, esto indefectiblemente tiene un impacto en lo que es la construcción de la opinión pública y, lógicamente, en los gobiernos. Ahí, como ven en la presentación, yo les marco el término infodemia, que fue el que popularizó la Organización Mundial de la Salud, porque claro, a partir de todo esto se empieza a generar una sobreinformación que empieza a contrastar lo que habitualmente conocíamos como la comunicación, si lo ponemos en términos de gobierno, por ejemplo, la comunicación de gobierno, frente a un ruido informativo permanente y por momentos muy insoportable. Y lógicamente, a partir de todo eso, empiezan a surgir distorsiones dentro de la construcción de la opinión pública y también en el debate público, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahí se populariza también el término fake news, que como todos ustedes saben, está ligado a la desinformación que empieza a circular y a la que todos nos llegan. Se empiezan a crear mecanismos para de alguna manera luchar contra esa desinformación y contra esas fake news, pero bueno, en algún punto es hasta incontrolable y no se puede parar, y ahí empieza a haber una discusión a partir de cuál es el rol o hasta qué punto tenemos o debemos tener libertad de expresión, y algunos gobiernos se endurecen más por ese lado y otros creen que no. Pero lo lógico es que esto sucede, y esto, como le decía al inicio, se aceleró en los últimos años vía la pandemia. ¿Por qué? Porque migramos toda nuestra vida al mundo digital, a la arena digital. Esto también tiene su correlato en el vínculo entre los líderes políticos y el elector. Ustedes habrán notado que en el último tiempo, a partir de todo esto, se genera un sistema horizontal de relación, lo que históricamente estábamos acostumbrados a verlo de manera vertical, el líder ubicado en un lugar y los ciudadanos ubicados en el otro. Bueno, ahora los líderes empiezan a pararse a la altura de los ciudadanos y se empiezan a relacionar y se empiezan a vincular desde otro lugar. Entonces también se va modificando eso, y está bueno mencionarlo porque van a ver más adelante cómo eso impacta en la construcción de las narrativas de los propios líderes y la construcción de los discursos de los propios líderes.
Algunas características, haciendo un poco de doble clic en esto que les contaba recién. Bueno, estamos frente a otro ecosistema comunicacional, ¿no? Porque los mensajes, como decía recién, las narrativas, más dispositivos, los datos, empieza a florecer todo eso en grandes cantidades. Entonces eso inevitablemente modifica al ecosistema comunicacional que, como lo conocíamos tradicionalmente. Y creo que en la primera clase con Pablo vieron algo de esto. Empieza a nacer otra era, que yo la denomino la era de la atención. ¿Por qué? Porque ya los nuevos activos empiezan a ser, empieza a estar todo centrado y enfocado en los datos principalmente de la gente y en la atención. Como bien saben ustedes, se empieza a dar una disputa muy fuerte por la atención, porque al tener tanta oferta, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos empezamos a dispersar, es un ciudadano, y esto que les digo lo vinculo con el otro punto, es un ciudadano mucho más vago, entre comillas. ¿Por qué? Porque al tener tanta oferta informativa, se empieza a hacer mucho menos para informarse. Entonces, ¿por qué hablo de la era de la atención? Hoy está medido que nuestra atención, si uno lo pone en términos del famoso escroleo, por ejemplo, de cuando está en redes sociales, está medido que nuestra atención dura apenas 4 segundos. O sea, si el contenido que yo estoy viendo no me impacta en esos 4, como mucho 5 segundos, automáticamente voy a hacer con el dedito para abajo. Y eso es literal. Entonces, el desafío empieza a ser cómo hacemos para llamar la atención sin caer en el ridículo, que es lo que en muchos casos cuando vemos distintos líderes políticos sucede. Y otra de las características que les quiero mencionar es lo que tiene que ver con el lenguaje, porque al nacer nuevas redes sociales, como puede ser TikTok, que hace algunos años hubiese sido impensado que, por ejemplo, distintos líderes del mundo, distintos presidentes y demás, se volcaran a hacer videos, que en algunos puntos hasta son medio papelonescos, por así decirlo. Y también se empiezan a crear este nuevo lenguaje, como decía, a partir de la utilización de un nuevo vocabulario, ¿no? a partir de la utilización de los stickers, de los memes, de los GIF. Bueno, todo esto empieza a incidir en la conversación y en cómo nosotros nos comunicamos. Entonces, ¿cuál es un poco, en términos conceptuales, un poco qué es lo que sucede? Nosotros estábamos acostumbrados los últimos años históricamente a que el sujeto político se expresara principalmente en las calles, lógicamente, ¿no? Y eso, si bien sigue sucediendo, ahora empieza a tomar mucha preponderancia, como les decía al inicio, lo que es la arena digital, porque hay una hiperexpresión permanente y eso hace que el minuto a minuto, generalmente para medir estas cosas, la red termómetro es Twitter, donde el microclima político se pronuncia permanentemente. Entonces, ese sujeto político empieza a utilizar las redes como canal, y lo que antes por ahí sucedía en tiempos más prolongados, ¿no? Por ahí una manifestación política tardaba en organizarse y costaba más de que sea de manera espontánea, sino que muchas veces tenía que ver con el calor de la política, las medidas y las decisiones. Ahora tenés un minuto a minuto permanente. Y esto tiene otro tipo de consecuencias que son las que les cuento ahí abajo. Por ejemplo, empieza a haber una pelea muy fuerte por la interpretación de los datos. Porque al haber esta disputa por los datos, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a distorsionar el uso de los datos. Y lo que empieza a suceder es como digo ahí, la pelea por la interpretación es los hechos casi que dejan de importar en algún punto y solo empiezan a importar las interpretaciones de los hechos. Y acá tenemos múltiples ejemplos de cómo los gobiernos muchas veces y otras veces los distintos líderes, los distintos actores que forman parte y que construyen la opinión pública, empiezan a intentar imponer su versión de los hechos simplemente para que justamente se imponga, independientemente de lo que realmente sucedió, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que a veces, por ejemplo, en términos, si uno pensara en el sistema político argentino, en términos de una transferencia, por ejemplo, del gobierno nacional a una provincia en términos de coparticipación, que se supone que es un número exacto y que no debería dar lugar
dar lugar a la duda, bueno, muchas veces hasta se discute eso. Y uno dice, ¿cómo puede ser si, por ejemplo, si se transfirieron 100, se transfirieron 100? Bueno, eso también sucede porque empieza a haber un desprecio por lo que rodea a la evidencia empírica. Y una de las cosas es que he estado tan dinámico que el solo mero del paso del tiempo empieza a exponer a los propios actores. O sea, ya no hay que ir a archivos a buscar qué dijo hace unos años. Muchas veces sucede que en cuestión de días, de semanas o incluso de horas, los propios actores se exponen con estas contradicciones. ¿Por qué? Porque lo que buscan permanentemente es predominar en la interpretación de los hechos e imponer su versión de los hechos, y no tanto por conocer o dar a conocer la verdad, por así decirlo. Bueno, cuando todo esto sucede desde los gobiernos, yo lo denomino la desinformación como política pública, porque los gobiernos, y esto tiene que ver mucho la pandemia, la gran mayoría de los gobiernos, ante la falta de resultados aceptables en términos de gestión. ¿Por qué? Por diversas, obviamente, medidas económicas, políticas y demás, pero también por la pandemia, lógicamente, empiezan a desinformar como método para gobernar, empiezan a hacer lo que les decía recién, lo cual todo se torna como mucho más grave, porque estamos hablando de una especie de institucionalización de la desinformación, lo cual vos sabés dónde arranca, pero no sabés dónde termina. Entonces, todo esto genera que lógicamente, si la discusión se da en la arena digital, como decía al inicio, bueno, ahí es todo tan dinámico que no hay escucha activa, no hay tolerancia a lo distinto, prima la necesidad de captar la atención. Como nos peleamos por los datos y nos peleamos por la atención de la gente, bueno, ahí empieza a haber diversos actores que lo único que hacen es tratar de ver cómo llaman la atención. Ustedes lo ven a diario con contenido que poco tiene que ver con lo que un legislador, un funcionario o un líder político debería dar a conocer. Bueno, ahí también entran lógicamente los discursos de odio, que es algo que está muy en boga últimamente, pero que tampoco de alguna manera se sabe bien cómo abordar. Todo este proceso yo lo denomino la metamorfosis digital de debate público, porque lo que antes conocíamos como debate público migra a la arena digital y se empiezan a imponer condiciones de esa manera, o sea, se empieza a discutir. Algunos hablan de la twitterización de la política también. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, o sea, empezamos a discutir de esa manera y en términos de lo que se da en la arena digital, y eso creo yo que es muy peligroso. Entonces, con esta pequeña y rápida introducción, van a ver que voy a ir bastante rápido para intentar de que entre todo. Voy a contarles un poquito qué es el storytelling, que este concepto que ya lleva algunos años y que es conocido por muchos, pero hay otros que todavía no descifran bien cuáles son las claves. Bueno, en primer lugar, para definirlo, el storytelling es una técnica de comunicación que consiste principalmente en el arte de contar una historia. O sea, así como lo conocen desde chico, de una historia con determinada estructura narrativa y demás, bueno, el storytelling es eso, es el arte de contar una historia, es el arte de relatar los hechos con palabras. Tiene determinadas características que la hacen una técnica de comunicación especial, y después más adelante vamos a ir viendo por qué es tan eficiente también. Bueno, algunas de las características son que en general las historias estas que nosotros contamos a partir de la utilización de esta técnica logran captar la atención, o deberían al menos lograr captar la atención de quienes están viendo, porque nadie te va a prestar atención si vos no lográs irrumpir en esos primeros segundos y conseguir la atención de a quien querés seducir. Tienen que ser lógicamente de interés público, porque lo mismo, o sea, el mismo matiz, o sea, si vos no vas a hablar de cuestiones que son de interés público, difícilmente puedas conseguir que te presten atención. Además, tienen que lograr determinada identificación, y esto lo vinculo un poco con los últimos dos elementos que marco como características. Si vos lográs emocionar, vos lográs atraer,
va a ser sorpresivo y estás hablando de algo de interés público, bueno, vos vas a lograr una identificación, que es lo que todos los que buscan a la hora de contar una historia, se busca lograr ese impacto en el otro. Y eso se consigue utilizando estas características y respetando bien cómo es la construcción de la historia que ahora la vamos a ver. Entonces, la construcción del relato. ¿Cómo construimos estas historias? Bueno, yo antes de contarles un poco y de profundizar un poco en cómo la hacemos y cuáles son las claves, quiero remarcar dos conceptos que para mí son fundamentales, que son el poder de las palabras y la fuerza de la imagen. O sea, las palabras y la imagen son lo que van a sopesar y lo que van a hacer que nuestra historia, con determinados matices, pero que nuestra historia tenga éxito. Y ahora vamos a ir viendo y después vamos a ejemplificar también con algunos videitos y demás cómo impacta tanto el poder de las palabras como la fuerza de la imagen. En primer lugar, antes de abordar las claves y cómo se construye un relato, para que ustedes lo puedan entender, ¿por qué es necesario un relato político? Bueno, esto es una pregunta que cualquiera se puede hacer. Dice, ¿por qué siempre los líderes caen en esto, en construir un relato? ¿Por qué siempre me dicen que es eficiente? ¿Por qué siempre me dicen que es el camino a...? Bueno, lo que hace el relato político es otorgarle sentido y una nueva significación a los actos, independientemente de que sean actos de gobierno como actos de campaña. Después vamos a ver algunos ejemplos de ambos casos. Pero lo que le da el relato, lo que le da la historia, y con esto quiero que se queden, lo que le da la historia es una nueva significación y sentido a los actos. Un acto por sí solo, sin una historia detrás, no vale nada. Entonces, ¿cómo construimos el relato? Bueno, algunos puntos al respecto. Bueno, en primer lugar, es fundamental a la hora de construir un relato, si uno se para, dice, bueno, voy a hacer nacer un relato, voy a construir un relato. Bueno, en primer lugar tengo que saber qué es lo que piensa la opinión pública. Y acá entran los famosos focus groups y los estudios cuantitativos y cualitativos de opinión pública, porque si yo no sé, no tengo identificado qué es lo que piensa la persona o el colectivo al que yo le voy a hablar, es muy difícil, porque si no vas a quedar en offside permanentemente, porque vas a hablar de un determinado tema o vas a hablar en determinada clave política y la sociedad, la ciudadanía está pensando en otra cosa. Entonces es muy importante saber qué es lo que piensa la opinión pública. En segundo lugar, definir temas, o sea, de qué voy a hablar, definir ejes discursivos, cómo los voy a abordar, definir el tono. ¿Voy a utilizar un tono más confrontativo o voy a utilizar un tono más dialoguista? Bueno, el estilo, cuáles son los canales también que voy a utilizar. Ustedes saben bien que no en todas, por ejemplo, si hablamos en términos de redes sociales, no en todas las redes sociales se habla igual. En Twitter se habla de una determinada manera, hay determinados códigos que se van creando, lo mismo en Instagram, lo mismo en TikTok, Facebook también lo mismo, con un determinado público. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de construir el relato. Otra de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta es cuál es el mensaje que yo quiero transmitir. O sea, cuál va a ser el corazón de mi mensaje. ¿Por qué? Porque los relatos se van construyendo con micro relatos permanentemente. Si uno piensa, por ejemplo, en un gobierno, ¿no? En la construcción, y algo vieron con Nehuen de mito de gobierno. Si uno piensa en esa construcción del relato de un gobierno, y por ejemplo en la región tuvimos muchísimos ejemplos en los últimos 20 años, uno piensa en el chavismo en Venezuela, o mismo Evo Morales en Bolivia, el kirchnerismo en la Argentina. O sea, fueron gobiernos que bueno, también ayudado porque estuvieron mucho tiempo en el poder, y lógicamente eso es necesario para construir el relato, para darle bases sólidas. Bueno, si uno piensa en ello, lo primero que tengo que hacer es definir cuál es el mensaje que yo quiero transmitir. Y eso se hace en el micro relato, en las pequeñas acciones cotidianas del día a día, para que colaboran finalmente con el gran relato. Y la cuarta característica que le quiero mencionar es que lógicamente tiene que cuadrar con la estrategia. O sea,
si uno piensa en un gobierno, o si uno piensa en una comunicación de campaña, ¿no? En plena campaña electoral, la construcción del relato tiene que estar en línea con la estrategia, por ejemplo, de campaña que estamos diseñando. O sea, no puede escindir en ningún momento, tienen que ir de la mano, porque si no eso, lógicamente, queda en evidencia. ¿Cuáles son las claves del relato? Bueno, en primer lugar, algo que ya les fui mencionando, en primer lugar, contar una historia, es fundamental contar una historia. En segundo lugar, que esa historia tenga una estructura narrativa, o sea, si lo quieren ver en términos de cuando eran chicos y nos contaban una historia que tenía un inicio, un desarrollo, un desenlace, bueno, nosotros tenemos que respetar al menos una macroestructura. Después hay estructuras un poco más complejas, pero digo, el relato tiene que tener esa estructura. En tercer lugar, tenemos que utilizar marcos familiares para la audiencia. O sea, primero, como les decía anteriormente, a la hora de construir un relato tenemos que saber qué piensa la audiencia. Bueno, después, una vez que sabemos qué es lo que piensa la audiencia, tenemos que utilizar marcos familiares. La construcción de los marcos, de los frames, nosotros no le podemos hablar a la ciudadanía, a la sociedad, si le vamos a hablar con determinados modismos o de determinada manera, o con determinadas palabras que en la Argentina o en determinada provincia de la Argentina significan una manera. Nosotros no podemos obviar eso, porque si no, lógicamente, no vamos a llegar nunca a conectar con quien nos está escuchando, con quien nos está viendo, y si lo pensamos en términos de campañas electorales, a quien al fin y al cabo, y al fin de cuentas, le tenemos que pedir el voto. Entonces, es fundamental que nosotros utilicemos marcos familiares, marcos que conozca la audiencia y que lo sienta como propios. Y otra de las características que les marco acá es un predominio de la emoción por encima de la razón. Si bien, lógicamente, el relato tiene que ser racional, es importante que la emoción predomine. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si nosotros logramos emocionar, si nosotros logramos esa identificación que le hablaba hace un ratito, vamos a lograr conectar y vamos a lograr llegar como nunca, diría, a la persona que nos está escuchando. Se vota principalmente bajo la emoción más que la razón muchas veces. Cuando uno logra penetrar en el corazón de la otra persona, ahí tiene una ventaja superlativa, porque es como si se hubiese metido dentro de la casa, por así decirlo. Entonces, es fundamental que a la hora de construir un relato nosotros busquemos emocionar al otro, busquemos lograr esa identificación para generar el impacto. Las fases, ¿cuáles son las fases del relato? Bueno, esto ya metiéndonos un poco más les contaba recién cómo lo construimos. Seba, te interrumpo Sí. un segundito, porque acá Sandra hace una pregunta muy, muy pertinente. Yo no veo las preguntas, así que sí, cantame la No importa, yo te leo, tranqui. Yo estoy atento a eso. Dice, ¿el público es capaz de analizar el relato? ¿Creen que no lo van a detectar? Acá hay dos cuestiones, me parece. Por un lado es analizar y por el otro lado es detectar, ¿sí? Yo creo que hoy gran parte de la ciudadanía por ahí está un poco más atento a tratar de poner foco en las narrativas o en los relatos o en el storytelling, como le queramos llamar. Sí. Pero después, en cuanto al análisis, es un poco lo que decía recién Sebastián. El storytelling tiene, además de particularidades históricas, de particulares de visión, de ideología, tiene una cuestión muy, muy, muy fuerte en términos de emocionalidad, ¿sí? Y sobre todo de empatía, ¿sí? De empatizar con el ciudadano, ¿sí? De empatizar quizás no con todo el ciudadano, depende del momento de ese discurso, pero sí con el auditorio. ¿Sí? Cuando uno le habla a un auditorio determinado, que tiene ciertas características, que es de determinada provincia, que es de determinado segmento socioeconómico, que es de determinado segmento de trabajo o de un gremio, etcétera, etcétera, el objetivo es empatizar con esa persona. Entonces, ya el análisis del discurso propiamente dicho pasa a una fase más emocional que a una analítica. ¿Sí? Uno por ahí no sigue con todo detalle el análisis o no logra analizar, sino que logra ver
si realmente se siente identificado, si hay algún tipo de conexión. Y esa conexión, de vuelta, tiene un fuerte basamiento emocional. No sé qué decís vos, Seba. No, estoy completamente de acuerdo con lo que decís, Pala. Es así. Básicamente, o sea, un poco lo que decía recién, o sea, cuando se logra esa conexión, que en este caso, si lo pensamos en términos de campaña elector-líder, eso diría que es lo máximo en términos del impacto que el relato tiene o puede tener en los ciudadanos. O sea, es como que decir, bueno, lograste la eficiencia del relato, por así decirlo, y está apoyada en esto que decís vos. Dale, Si te sigamos. parece, sigo entonces. Sí, sigamos. Las fases del relato, como le decía recién, bueno, en primer lugar, una primera fase que tiene que ver, esto es en términos pensémoslo siempre en términos de construcción. Bueno, una primera fase hay, cómo empiezo como de alguna manera a seducir a la gente, no digo fidelizar porque eso va a venir después, pero sí cómo empiezo a seducir a mi público. Bueno, primero hay como una recurrencia a valores compartidos, que generalmente esos valores están anclados en un hito fundacional o en un hito del pasado. O sea, siempre es como que se pone el ancla en un lugar. Si uno piensa en términos de construcción del relato chavista, por ejemplo, bueno, la referencia de Chávez permanente a Simón Bolívar, había algo que lo ataba a eso y era, bueno, nosotros, el chavismo, por así decirlo, bueno, lo anclamos acá, en Simón Bolívar, o mismo el kirchnerismo acá en la Argentina, también con una construcción reinterpretando de alguna manera la década de los 70, de alguna manera también a partir de la confrontación con lo que fue la década de los 90. Bueno, siempre se ancla, siempre el relato, la primera fase es anclarlo en un determinado espacio y tiempo. Después empiezan a cimentar la estructura y si uno, por ejemplo, es gobierno, empieza a vincular los logros que va adquiriendo a partir a esa primera fase que les decía recién. Y también si una característica que suele suceder con esto es que si uno es gobierno empieza como a haber un mayor control de la información, porque el aparato de propaganda oficial empieza a tomar mayor volumen. Esto se vio mucho en los gobiernos de corte populista de la región, donde, bueno, yo voy a imponer determinado relato, bueno, lo hago también impulsando y generando nuevos medios, generando también algún tipo de control de la información. La tercera fase es la creación de algunos códigos propios que se empiezan a sobreentender a partir de todo esto, y también la profundización del contraste amigo-enemigo. O sea, en la medida que va creciendo mi relato, que va creciendo mi historia y yo empiezo a ganar, a fidelizar a gente, a personas, bueno, también voy a contrastar más con el que piensa distinto. Y ahí de alguna manera se viene a la luz el nosotros o ellos permanente del que hablaban Ernesto Laclau, por ejemplo, o Chantal Mouffe. La cuarta fase es la profundización, que esta fase no siempre todos los gobiernos llegan a esto, pero sí fue una constante en los gobiernos, como decía recién, de corte populista. Es una especie de fase ya no digo terminal, pero sí cuando empieza a entrar en crisis la construcción esta. ¿Por qué? Porque se empieza a profundizar de manera exacerbada la confrontación, empieza a haber una desconexión de la realidad. Entonces empieza a ser como una especie de caída del relato. ¿Por qué? Porque todo empieza a leerse en clave dogmática y o sea, es como se fanatizó demasiado a las personas, a los electores, a los ciudadanos, y como dije recién, si bien no necesariamente se cae en esta cuarta fase, hay ejemplos de los que no, pero sí fue una constante en determinados gobiernos de la región de los últimos 20 años. Para que no me... Ahí está. Entonces, ¿por qué son eficientes los relatos? O sea, les conté cómo se construían, les conté las claves y las fases para llevar a cabo. Ahora les quiero contar por qué son eficientes. Bueno, en primer lugar, hay mecanismos propios de la mente que hace que sean
mejor descifrables para nosotros los relatos, las historias. Los seres humanos, desde el punto de vista cognitivo, somos aptos para procesar historias. Entonces, es importante entender en primer lugar eso. En segundo lugar, que la información presentada en formato de historia, en formato de narrativa, tiende a ser fácilmente recordada por nosotros. O sea, si yo les tengo que contar un dato a ustedes, les tengo que contar un número puntual, pero si yo se los cuento en formato de historia, bueno, eso va a generar, en nuestra mente es más fácil de recordar eso que recordar el número exacto. Con lo cual, por eso se construyen historias alrededor de los datos muchas veces. Las historias, como les decía recién, activan sentidos y emociones, y un poco lo decía Pablo recién, ¿por qué la importancia de activar los sentidos y las emociones en las personas? ¿Y por qué nosotros las personas los aceptamos de alguna manera? Bueno, también hay una tendencia nuestra de querer formar parte de un colectivo social. O sea, acá hay múltiples ejemplos también. Si uno piensa en lo que fue la construcción del relato kirchnerista y la penetración que tuvo entre los más jóvenes, estamos hablando del periodo 2003-2015, bueno, estaba como de moda, ¿no?, que los jóvenes fueran kirchneristas en ese momento. Ahora eso parece que ha cambiado un poco y hay como una identificación a partir de lo que es la identificación justamente con expresiones más liberales y demás, y lo vieron la última elección acá en el país. Uno cree que no, pero también hay una construcción de un relato detrás de eso. Eso si quieren después lo analizamos, pero uno cree que no, nosotros somos apolíticos y demás, pero también eso significa también, no construir también es construir un relato, porque es distinto, pero es un relato al fin. Y los relatos, bueno, le decía un poco recién, brindan determinadas certidumbres psicológicas, la llamo, que es como nuestra zona de confort también, ¿no? Pertenecer a ese colectivo social y guardarnos de alguna manera ahí. Por ende, un poco a modo de conclusión, las historias nos permiten conectar de mejor manera, mejor dicho, con el público. Y acá les traje dos ejemplos para que analicemos brevemente, para contarles y porque me pareció que valían la pena. El primero es un spot de campaña, de la campaña de 2011, Cristina presidenta. Contextualizo en unos segundos nomás. Cristina venía con un proceso después de un año, que había fallecido Néstor Kirchner, como sabe, el ex marido. Venía de una viudez de más de un año, con una construcción, independientemente de la desgracia personal, lógicamente, de una construcción y de una utilización del relato vestida de negro, como se acuerdan muchos, durante más de un año. O sea, todo eso hizo que, de alguna manera, generara las condiciones para que la ciudadanía la acompañara, por así decirlo, y le dé la fuerza que ella necesitaba por la desgracia personal que había sufrido. Entonces, en ese contexto, en ese marco, les quiero mostrar este spot de campaña. Seba, mientras que vos buscas, que te haga una pregunta que hicieron acá. Sí, claro. Es para ambos, realmente, para Pablo y para Seba. ¿Creen que los relatos puedan con el tiempo llevar al disertante al desinterés total del ciudadano que utiliza las redes sociales? ¿Querés arrancar vos, Pala? Repetímela porque se entrecortó. Si el relato puede llevar al... ¿Creen que los relatos puedan con el tiempo llevar al desinterés total del ciudadano que utiliza las redes sociales? No sé si es una condición. Digo, me parece que independientemente de cuál sea la plataforma, el relato empieza a perder interés por parte de la sociedad. Seba lo dijo en algún momento, cuando se empieza a alejar de la realidad, ¿sí? Cuando las narrativas empiezan a distanciarse de lo que vive el ciudadano, ¿sí? Porque de vuelta, digo, Seba lo explicó muy bien cómo se dio todo el proceso, ¿sí? Hay un proceso en donde nosotros como receptores nos sumergimos en ese relato, ¿sí? Es como cuando estamos leyendo un libro, ¿sí? Y la aventura nos entusiasma tanto que nosotros en un momento parece que estamos metidos en esa aventura, ¿sí? Estamos metidos ahí adentro de las hojas del libro.
Lo mismo pasa con todas estas narrativas, ¿sí? Que nos hacen emocionar, que nos hacen reír, lloramos, nos enojamos. Nos pasa exactamente lo mismo. Cuando ya esa narrativa nosotros la empezamos a sentir lejos de lo que nosotros sentimos, ya sea por cuestiones diferentes, puede ser también por edad, ¿sí? Por ahí lo que nos motivaba cuando éramos jóvenes, ya cuando empezamos a crecer, no nos genera el mismo efecto, o porque esa narrativa, que en un momento se asociaba mucho a mi manera de pensar, a mi manera de sentir, se fue alejando, ¿sí? Fue perdiendo similitudes o rasgos identitarios hacia mi persona. Bueno, ahí es cuando el relato empieza a tener efecto en la ciudadanía, ahí es cuando empieza a ser algo, una narrativa vacía de contenidos, ¿sí? Acá se utilizó en forma de crítica por parte de un sector de los medios de comunicación y también del sector político, la palabra relato como algo peyorativo, ¿sí? Lo charlamos en la primera clase. Hay palabras que hoy tienen un sentido peyorativo, pero que en realidad son de uso normal, digo, y no son ni buenas ni malas, digo, son descriptivas, ¿sí? Y el relato es una descripción, ¿sí? El relato no es malo. El relato es una herramienta que sirve para construir en situaciones, ¿sí? Después hay que ver la efectividad. Seba, te dejo. Sí, te agrego una cosita más a esto último que estaba diciendo. También hay un falso dilema que se impuso en los últimos años a partir de este uso o esta reinterpretación peyorativa de la palabra relato, que es relato o dato, y que yo claramente, por lo menos lo que yo creo, que no es una cosa o la otra. Entiendo la lógica política de la cual se plantea, de la manera en que se plantea, pero es relato y dato, son las dos cosas, es alrededor del dato el relato que vamos a construir. Entonces eso está bueno tenerlo en claro porque muchas veces se plantea ese falso dilema. Ahora les voy a mostrar, como les decía recién, un pequeño video. Son 17:50. ¿Cómo estamos de tiempo? No, por eso, estamos a 10 minutos de las 18, claramente. Seguramente nos vamos a extender, pero digo, para que vos estés más o menos... Dale, no, bueno, el otro video que tengo lo corto un poquito, así le metemos. Vamos bien, tranqui. Largo este. Vamos. En el año 2002 me fui a Alemania porque conseguí una beca. Estaba muy triste. Es difícil de explicarlo, pero cuando estás lejos, aunque en otro lado te den todo, muchas veces sentís que aún te falta algo. En el 2009 la Embajada Argentina nos convoca a todos los científicos argentinos y nos dice: su país los valora, los reconoce, y si quieren volver, las puertas están abiertas. Escuchar eso a tantos kilómetros es como el amor correspondido. Vine a trabajar a una universidad pública para devolverle a mi gente todo lo que hizo por mí. Un país puede sufrir una fuga de cerebros, pero nunca una fuga de corazones. Este es un ejemplo de un spot de campaña que para mí, fíjense cómo, y ahora les voy a dejar esto abierto así, fíjense cómo el spot plantea, o sea, cómo de lo que es un dato duro, por ejemplo, que para 2011, supongamos, porque no tengo el dato exacto, pero volvieron al país 5.000 científicos que se habían ido después de la crisis del 2001, fíjense cómo se construye una historia alrededor de ese dato, y cómo lógicamente cuando uno ve este spot la identificación es completamente otra. Y incluso dentro de la historia, los elementos que hablábamos recién, como dice, bueno, en el año 2002 desde Alemania me gano una beca, allá sí puedo trabajar, acá no por la crisis, o sea, hay cosas que lógicamente se sobreentienden. Después como en el 2009 la Embajada Argentina, es decir, el Estado argentino, el gobierno, y todo con frases de alto impacto. Si quieren volver, las puertas están abiertas, venir a trabajar una universidad pública, perdón, para devolverle todo lo que hicieron por mí. O sea, hay una construcción de historia apoyada con frases de mucho impacto que tiene que ver con esto. Les agrego una cosa más. Cecilia, que es una persona, lógicamente, no era una actriz, digo, para el spot, después la pasearon por todos los medios públicos, fue actos de Cristina la mencionó en plena campaña, o sea, se logró una identificación y la gente la empezó a conocer
Con lo cual para mí es un caso de éxito, de un spot de campaña donde se construyó bien esto. Y el resto de los spots de esa elección, de la campaña 2011, que es la del 54% de Cristina, fueron todos alrededor de la fuerza de, con esto que le decía al principio. En este caso fue la fuerza de Cecilia, pero también la fuerza de la producción, la fuerza del trabajo, la fuerza del campo, bueno, diversos sectores y demás, que la fuerza de la industria también, que hicieron de eso una campaña exitosa. Y acá les traigo otro ejemplo que no le voy a dejar los 5 minutos porque estamos medio justo con el tiempo, pero también miren, los pongo en contexto, es el discurso de Obama antes de irse de la Casa Blanca, 8 años de presidente de los Estados Unidos, y Obama, en lugar de agradecerle, como han hecho cualquier cantidad de líderes políticos en sus discursos, en lugar de agradecerle a la mujer y a las hijas por el acompañamiento, miren lo que cuenta. Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. You made the White House a place that belongs to everybody. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you have made me proud, and you have made the country proud. Bueno, dura 5 minutos el video. Después, si quieren, se los paso o búsquenlo en YouTube porque está. Es realmente brillante. Para que vuelva a compartir la presentación. En su memoria, que estoy leyendo, toda la primera parte hace énfasis en Michelle, en el rol que ocupa y obviamente en todo lo que fue su desarrollo en política, todas las decisiones que tuvieron que tomar como familia. Digo, hay una continuidad de esa narrativa, ¿sí? No es solamente un discurso, sino que si eso solamente tiene un capítulo, ¿sí? Como queda incompleto. Claro. Tenés que ser consistente y sostenerlo en el tiempo ese relato. Y no sirve de nada generar este discurso sin antes o después hubo contenido, ¿sí? Porque no se entiende, ¿sí? Pero cuando vos ves que hubo todo un proceso o el rol de Michelle como primera dama durante 8 años, y después ves que sigue siendo Michelle, digamos, protagonista, bueno, es sumamente creíble ese relato, esa narrativa, y tiene un impacto, un muy buen impacto en la ciudadanía. Claro, porque todos llegamos al último día de la presidencia de Obama sabiendo quién era Michelle, sabiendo el rol que había cumplido, sabiendo, o sea, es como dice bien Pablo, es una construcción a lo largo de los 2 mandatos de Obama, del rol de Michelle. Pero yo me quedo, primero, no es que le dijo, gracias Michelle por estos años, la verdad te quiero mucho, sos una excelente madre y una excelente mujer. No le dijo eso. Fíjense cómo empieza a describir. Michelle, que vos sos una chica del sur, que no solo sos mi esposa, también sos madre, sos mejor amiga, asumiste un papel que nadie te lo pidió, pero lo hiciste con estilo, con buen humor. Convertiste a la Casa Blanca en un lugar que le pertenece a todos, o sea, una cantidad de frases de un impacto total, y además sumarle a eso el manejo que tiene lógicamente Obama, de los silencios. Obama, o sea, sabe cuándo emocionarse, cuándo no, sabe cuándo callarse, tiene un manejo extraordinario. Después hace lo mismo con Biden, en los minutos que quedaban del video, hace lo mismo con Biden,
su vicepresidente y actual presidente de Estados Unidos. Pero bueno, estamos medio justo de tiempo, con lo cual voy a seguir, porque nos queda bastante. Bueno, como les decía recién, las narrativas a partir también del contexto que describí al principio también evolucionan. Entonces, ¿cuál es el paso del storytelling al story doing? Bueno, empieza a este contexto saturado de información, a este rol de la atención que describía, se inicia un reclamo de mayor credibilidad, lógicamente, en la ciudadanía, y la ciudadanía empieza a exigir acciones concretas más que discursos. O sea, todo bien con las palabras, pero también necesito que seas coherente entre lo que me decís y lo que me haces. Entonces pasamos del storytelling, que son de las palabras, a las palabras y los hechos. O sea, además de las palabras, necesito acciones concretas y necesito coherencia. Eso es lo que empieza a exigir la ciudadanía. El story doing es también, lógicamente, una técnica narrativa que trabaja en la visualización de acciones y experiencias. Y como les decía recién, en esta nueva etapa no alcanzan solo las palabras. O sea, a los líderes se les empieza a demandar mucho más. También necesitamos hechos. Algunas características propias del story doing, bueno, moviliza al sentido social, un poco en línea con lo que veníamos hablando. Se construye historias a partir de las acciones, no de las palabras. En esas acciones el líder siempre está en primera persona, o sea, forma parte y tiene un rol protagónico siempre de la historia. Eso es un cambio muy importante. Y otro cambio es que los mensajes se empiezan a dar en clave de acción permanente. O sea, el líder está presente en primera persona y además está haciendo todo el tiempo, está moviéndose, está actuando, está cerca de la gente. Dos características más: la imagen empieza a tomar otro rol más importante. Y esto sí que coincida con storytelling, que cada hecho, lógicamente, que se comunica responde a una estrategia global. ¿Cómo debe ser el story doing? Bueno, debe ser activo, principalmente, lo que decía recién, el líder en movimiento, en acción. Debe ser original, tenemos una sobreoferta de contenido permanente, con lo cual, si no logramos ser originales, si no logramos despertar atención, difícilmente nos vean, y si no nos ven, difícilmente nos voten. Y lógicamente también debe ser coherente en esta nueva demanda de la ciudadanía, también debe ser coherente, porque si vos, pongo un ejemplo conocido por todos, pero si de alguna manera vos decís durante meses, quédate en casa, y después se filtra una foto tuya en Olivos de fiesta, bueno, eso lógicamente tu credibilidad va a caer inevitablemente y va a despertar cierto enojo de la ciudadanía. Algunos tipos de story doing, bueno, íntimo, inaugural, profesional, son varios los que tengo. Les traje 3 ejemplos rapidito como para que entiendan hacia dónde quiero ir. Íntimo, arriba a la izquierda, una foto del ministro de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Los domingos por la noche en general suele hacer un Instagram Live y abre su cocina, por así decirlo, y se muestra con su mujer y cocina y abre las puertas de su casa. Y abajo a la derecha, Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que es tal vez el ícono más importante entre coherencia, entre lo que digo y lo que hago. El dirigente político que dice que hay que vivir de determinada manera, y no solo que vive, sino que además te muestra su casa. En este caso es una entrevista con un periodista español, en su casa y mostrando cómo vive, y es la máxima coherencia que hoy... le reconozco, o sea, que hoy de los grandes líderes que tuvimos en la región en el último tiempo, no recuerdo alguno que haya tenido tanta coherencia como él, y bueno, también la aceptación que generó, y es respetado por todas las fuerzas políticas, independientemente de su ideología. Otro ejemplo de story doing es el de deportista. Arriba a la izquierda ven a Pedro Sánchez, presidente de España, y abajo a la derecha a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, saliendo a correr, cómo asocian su imagen a valores positivos, en este caso al deporte. Y el último, el del presidente de la Nación, Alberto Fernández. La imagen de arriba a la izquierda es de la primera semana en que asumió la presidencia. Él se fue a dar clases, o sea, él, independientemente de haber asumido como presidente, dijo, bueno, yo sigo siendo profesor, con lo cual voy a ir a tomar examen a la UBA. Y la imagen de la derecha es de hace unos días nomás, con lo cual, en un intento de darle continuidad a esta técnica,
que después fue criticada por otras cosas, y no por la técnica en sí, sino porque se mostró de alguna manera sin barbijo frente a una clase, frente a un aula que estaban todos con barbijo, se mostró algo desalineado, con las patas arriba de una silla y demás, pero la utilización de la técnica me interesa que se queden con eso. Entonces, para ir redondeando el story doing en dos claves, una buena narrativa no solo debe medirse por transmitir el mensaje con éxito, o sea, ya no alcanza solo con eso, sino también con la coherencia, con lo que le decía recién, coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y otra clave es que el story doing más eficaz es el que es compartido por el ciudadano. Y si no es una comunicación oficial, es aún mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos... hay un micrófono abierto, ahí no sé si nosotros logramos que se viralice, por ejemplo, que Horacio Rodríguez Larreta, ahora ya se sabe, pero en su momento sale a correr todos los días a las 6 de la mañana como un ciudadano común, eso es lo mejor, porque no hay... Es más creíble si a vos te lo manda un familiar, dice, mirá, me crucé a Horacio Rodríguez Larreta corriendo a la mañana, va a ser mucho más creíble que si vos ves el posteo de Horacio corriendo a la mañana. Entonces, tiene que ver con eso. Este es el pequeño caso de estudio que les decía. Isabel Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, tiene una trayectoria en el Partido Popular, 43 años, fue portavoz, diputada. Y Mar es Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de ella, que construyó alrededor de ella y un relato exitoso, y si lo quería traer a modo de ejemplo, con algunas plaquitas, cómo la empezó a asociar a determinados valores, como decía antes, y logró lo que es un boom hoy. Hoy tiene la presencia de ella en España, no pasa desapercibida. El año pasado ganó las elecciones de Madrid con un porcentaje récord. Bueno, acá verán fotos con ella con la camiseta de un equipo de fútbol, un equipo de básquet, vestida de carrera, con una foto que se supone que es espontánea en la calle con un perro, otra en el balcón de su casa con su perro, cómo ella se presenta de determinada manera a la ciudadanía, fíjense, también con tatuajes, algo que hace algunos años tal vez en política estaba mal visto. Hoy ella es una persona común, que además de representar los valores de la libertad, como dice representar, además tiene tatuajes. También se puede ser animalista e ir a una plaza de toros. En España, lógicamente, tiene otra connotación y está visto de otra manera, y ella también hace uso de eso. En la pandemia, un ejemplo más, en la pandemia, como presidenta de la Comunidad de Madrid, tomó algunas medidas en favor de los hoteleros y de los restaurantes y demás. Entonces también aprovechó todo siempre ligado al valor principal, que fue en el que sujeta su relato, que es el de la libertad, que ahora lo vamos a ver más adelante. Feminismo también, en un partido en Arabia Saudita, con los pelos al viento, como dicen en España. Y después también se presenta como una persona normal, que se pinta los labios, como una mujer que puede tomar cerveza en un balcón y demás, y sonríe y tiene una vida absolutamente normal. Bueno, este es un ejemplo de construcción de un relato alrededor de una figura política exitoso. Y acá les quiero mostrar un pequeño video que me parece que vale la pena al menos ver algunas frases del día que ella gana, como el año pasado, con el 46% de los votos en las elecciones de Madrid. Está un discurso que lo tengo acá, escúchenlo. Defendiendo que esa separación de poderes y que esa forma de gobernar con opulencia y con hipocresía desde la Moncloa tiene los días contados. Ya está bien, ya está bien. Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. Hoy empieza de nuevo. Hoy empieza de nuevo, porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida. Por eso el sanchismo no entra en Madrid, porque no se puede dirigir, porque no se puede controlar, porque no se puede imponer, porque la libertad implica que una persona pueda empezar una y mil veces de cero y tener oportunidades para los jóvenes, dar seguridad a los mayores. Eso es libertad, que nos lo querían quitar. La libertad también es el respeto a las diferencias.
a la persona. No hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales, no se puede hablar por todos, no se puede cerrar todo y decir, aquí tienes una paga que sacaré adelante tus vidas porque vas a hacer una cola a la que me vas a deber. Vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero mañana otra vez a trabajar, a madrugar, a pelear. Merece la pena, pasión por la vida y sobre todo porque no hay nada más importante. Los dos bienes más preciados que tiene el hombre son la vida y la libertad. La libertad y la vida. Y libertad significa llevar una bandera de cualquier color y que te respeten. Y libertad significa que si eres un cocinero famoso, si eres un cantante con una gran reputación, si eres un productor de cine o un filósofo y dice votar a un lado o al otro, se le respeta, se le reconoce. Libertad es llevar una pulsera que dice libertad sin tener que ocultarla. Bueno, ahí dura un poquito más el video, pero como estamos medio justo de tiempo, me quiero quedar con una cosa en este caso. El poder de las palabras de lo que dice Ayuso. Ayuso tira varias frases que tienen un impacto tremendo. O sea, primero fíjense como lo que vimos al principio, como habla, como si bien está terminando la campaña y si bien ella ya es presidenta de la Comunidad de Madrid, o sea, lo que hace es reelegir, fíjense cómo hoy empieza de nuevo, o sea, empieza a crear nuevamente una historia, porque claro, venía con la campaña electoral que finaliza, bueno, hoy a partir de ahora estamos en kilómetro cero y hoy arranca de nuevo. Y después el contraste que genera con Sánchez, por eso el sanchismo acá no entra, por eso no lo entienden, eso es permanente también, cómo genera ese contraste, sin agredir, pero sí generando ese contraste. Desde la Moncloa tiene los días contados, y lo último que les quiero contar y remarcar es, ella hizo una campaña alrededor del valor de la libertad, entonces a partir de eso empieza a instaurar clivajes de todo tipo. Bueno, el eslogan, sin ir más lejos, era libertad o comunismo, no sé si lo recuerdan, pero ella vincula la libertad a las oportunidades para los jóvenes, a la seguridad de los mayores, a las diferencias de todo tipo, al respeto a las diferencias, al trabajo. Después al final no lo llegamos a ver, pero habla, Madrid es la capital libre del mundo. O sea, empieza, lógicamente, favorecida también, y eso lo leyeron bien, digo, a partir de la pandemia, o sea, que el concepto de libertad volvió a estar un poco más en boga a partir de lo que fueron las restricciones y demás. Bueno, ella empieza a construir todo esto y empieza a asociar a ese concepto a valores sumamente positivos. La verdad que vale la pena verlo después entero, ese discurso. Y ahora sí, por último, y lo que les decía al principio, brevemente, porque estamos un poco pasados, pero brevemente cómo se trabaja en un área de discurso. Bueno, un poco lo que veníamos viendo es el discurso principalmente tiene que estar alineado con la estrategia de campaña. O sea, en una campaña electoral siempre se plantean diversos dilemas. Por ejemplo, si se da la campaña en términos políticos, de cambio, de continuidad, si queremos ganar, si solo buscamos posicionarnos. O sea, hay temas de los que no podemos hablar o no queremos hablar. O sea, hay diversos elementos que se definen cuando se define la estrategia de campaña, y eso, lo primero que tenemos que hacer es alinear la estrategia, el discurso de la estrategia de campaña. No pueden estar escindidos, eso es fundamental. Y después lo divido por tres grandes áreas. Una que tiene que ver más con el análisis discursivo, que tiene que ver con las intervenciones del candidato en plena campaña. Se analizan cada cosa, cada intervención, cada entrevista, todo lo que dice el candidato es analizado por un área del equipo de discurso. En segundo lugar, hay un entrenamiento permanente para el candidato, o sea, previo a cada entrevista importante, ni hablar si hay debate, o sea, el entrenamiento es constante, siempre, de alguna manera, hay un área dedicado a esto que se hace. En la agenda del candidato siempre se encuentra el hueco para generar este tipo de entrenamiento. Obviamente que hay candidatos que son más propensos a entrenarse y a perfeccionarse, y hay otros que lógicamente necesitan menos o quieren menos por cualidades personales, pero esto está definido, o sea, hay un área que se dedica a esto. Y la tercera, y tal vez la más importante, es la que es la encargada de escribir los discursos. Yo pongo acá de bajar lineamientos al candidato o al político, que tiene una serie de características que nosotros a la hora de escribir discursos, ¿qué es lo que tenés que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar,
qué tipo de elección es. Obviamente no es lo mismo hablar de una elección a cargos legislativos, una elección a cargos ejecutivos, no es lo mismo, por ejemplo, lo que fue la elección ayer en Uruguay, que era un referéndum. Eso lo tenemos que definir, lo primero que se define, lógicamente. Después la coyuntura, no es lo mismo escribir discursos y no es lo mismo hablar y no es lo mismo generar determinados lineamientos por ejes, teniendo en cuenta la coyuntura. El año pasado, por ejemplo, estábamos de pandemia todavía, entonces hay cosas que se adaptaban lógicamente a una coyuntura pandémica. Lo mismo con el contexto social, o sea, hoy se imaginan que si mañana fuera, por ejemplo, las elecciones a presidente acá en la Argentina, hay un contexto político y un contexto socioeconómico, mejor dicho, muy complejo. Entonces, eso lógicamente repercute. O sea, hay temas que se van a instalar por encima de otros si vos tenés 50% de pobres en la población. Otro de los puntos es el perfil del candidato, que es fundamental esto porque vos no podés hacer a un candidato hablar de determinada manera si no lo sientes, si por ejemplo tiene cualidades para otra cosa. O sea, hay candidatos que se le trabaja más la imagen, hay otros candidatos que están más dispuestos a hablar de determinados temas, que son mejores en cámara. Bueno, hay una serie de cosas que se analizan que tienen que ver con el perfil del candidato. Vos no podés escindir de esto. No, lo mismo de la provincia. Nosotros sabemos bien que en Argentina hay determinados modismos por provincia. Bueno, acá entiendo que hay gente conectada de toda la región, y si bien pertenecemos todos a América Latina, no es lo mismo hacer una campaña electoral en Argentina que en Chile, que en Brasil, o que en cualquier país de Centroamérica. Bueno, eso también lo tenés que tener en cuenta a la hora de redactar discursos. Y por último, los temas, el tono, el mensaje, el eje, el estilo, los canales que voy a utilizar, bueno, todo eso es fundamental a la hora de redactar discursos. O sea, un poco lo vimos al inicio también, pero no es lo mismo hablar por un canal, por una determinada red social, no es lo mismo si voy a hacer una entrevista en televisión, no es lo mismo para un medio gráfico. Bueno, hay determinadas cosas que se tienen en cuenta, y esto es básicamente cómo se elabora y cómo se definen todas estas cosas a partir en el área esta, ¿no? A la hora de redactar discurso en una campaña electoral. Así que con esto, y unos minutitos atrasados, les agradezco por su tiempo y por escucharme, y bueno, si hay tiempo, Pala, obviamente hacemos algunas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Seba. La verdad que es súper completo. Tengan en cuenta que este proceso del storytelling, story doing, por ahí las palabras a veces en inglés a veces parece que no son propias de nuestra idiosincrasia, o no se ajustan a las características de nuestra sociedad. Sin embargo, saliendo un poco de la palabra en sí, la construcción de narrativas existe desde el principio, ¿sí? Lo charlábamos cuando empezamos hace 3 semanas con la primera clase, que yo les comentaba que los griegos se juntaban en una plaza y argumentaban y trataban de convencer al otro, y lo convencían también, tratando de generar emociones, de tratar de generar argumentos, para poder darle vuelta también a lo que los otros decían, ¿sí? Esta era tesis, antítesis, es un poco esa dialéctica de posiciones, de ver de qué manera logro, en el buen sentido, vencer al otro desde la palabra, desde los argumentos, ¿sí? Obviamente que es muy difícil en esta era, ¿sí? Porque lo veíamos en Grecia, donde eran solamente un grupito de personas que tenían esa potestad o esa facultad. Hoy la sociedad es enorme, ¿sí? La sociedad argentina somos 40 y pico millones de argentinos, que hoy todos tenemos nuestra opinión, todos damos esa opinión, pero no somos meros espectadores, sino que somos protagonistas del debate. Con lo cual es muy difícil, que esas narrativas logren calar en toda la sociedad, ¿sí? Se dio igualmente,
¿sí? Hace 2 años exactamente, cuando llegó la pandemia, digo, hubo toda una sociedad que se puso detrás de un presidente, en este caso, de un gobierno, y lo apoyó, y lo sostuvo, y lo acompañó en sus decisiones, etcétera, etcétera. Todavía hay esos espacios que nos unen como sociedad, ¿sí? El caso de Corrientes fue algo parecido, los incendios que se dieron. Hay todavía narrativas que logran emocionarnos a nosotros como un conjunto, ¿sí? Obviamente que desde el ámbito más de la política agonal, del discurso político, de la discusión política, ya es más difícil, ¿sí? Ya hay discursos encontrados, hay posiciones enfrentadas, bueno, hay un montón de cuestiones que también sirven como para uno ganar su posicionamiento dentro del electorado, ¿sí? Dentro de la política es más complejo poder encontrar una narrativa que una a los 44 millones de argentinos, ¿sí? Pero no descartemos o no digamos que es imposible, porque sí hay casos, ¿sí? En resumen, el curso tenía que ver con esto, con poder darles a ustedes una noción de lo que eran las herramientas del discurso político, la importancia del discurso político, cuáles eran los principales conceptos, las principales herramientas, los principales canales de difusión. Un poco la última parte quizás quedó un poco así, pasó medio rápido por el tiempo, pero también hoy las oficinas de comunicación de gobierno, las oficinas de campaña le dan muchísima importancia al equipo de discursos, que se nutre de encuestas, que se nutre de datos, que se nutre de investigaciones que hacen propias del candidato, del territorio, de lo que está hablando la gente en redes sociales, de las características de ese candidato. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el discurso en sí. No es solamente sentarse y escribir, sino que previo a eso hay un proceso de incorporación de información muy grande. Tengan en cuenta que el discurso de un candidato, de un político, lo escribe un tercero. Y eso no es peyorativo hacia el candidato, ¿sí? Es parte de la profesionalización de la comunicación política, ¿sí? El político no puede hacer todo. Es una persona como nosotros, ¿sí? Que tiene sus virtudes y también tiene sus defectos, ¿sí? Está bueno que se nutra de profesionales, que se nutra de un buen equipo que lo apuntale, y que ese equipo obviamente potencie sus virtudes, ¿sí? No lo haga perder su esencia, ¿sí? No lo cambie, porque ahí es cuando está el problema, ¿sí? Cuando un equipo de comunicación quiere cambiar a un político y está el choque o la diferencia que se da entre las percepciones con la ciudadanía. En resumen eso, nos quedamos, ya son y 20, no les quiero sacar más tiempo. Roque, muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo, te agradezco muchísimo la asistencia, haber estado del otro lado y preocuparte de todos los detalles. Seba, a vos por cerrar el seminario, y a todos y todas ustedes que nos acompañaron a lo largo de estas 3 clases, espero que haya sido instructivo, que les haya servido, y obviamente quedamos a disposición ante cualquier consulta. Te dejo el cierre a vos, Seba, y a Roque también, si quieren decir algo. No, ya terminamos. Simplemente agradecerte a vos, Pala, por convocarme. Gracias, Roque. Y me quedo con esto último, sí, la última parte tal vez hubiese estado buena profundizarla un poco más, algo que no quería dejar de mencionar, que en el momento se me pasó por esto del tiempo, pero nosotros a la hora de trabajar en discurso, algo fundamental es el contacto con el candidato. Es necesario que quienes trabajan en discurso se conozcan a los candidatos y tengan, en lo posible, muchas veces se puede, muchas veces no, pero que tengan varias reuniones para empezar a conocer esos detalles de la personalidad y esas cosas que hacen a cómo habla y qué le gusta decir y qué no, y por dónde va y demás. Bueno, porque al fin y al cabo estamos hablando por ellos. Entonces necesitamos de alguna manera meternos dentro de su cuerpo, por así decirlo. Así que, nada, quería agregar eso, y bueno, nuevamente te agradezco a vos, a Pala y a todos y a todas por acompañarnos acá y escucharnos durante 1 horita y pico. Bueno, gracias, Pablo. Hiciste que estos 3 cursos o 3 jornadas queden cortos. La gente
pidiendo saber un poco más. Estuvo muy interesante. Gracias, Seba, por tus aportes del día de hoy. Y a todos los presentes, agradecerle y hacerles saber, como dijo hoy Pablo al principio, seguimos preparando más cursos destinados para ustedes y cada vez nos hacemos más federal. Ahí en el chat le voy a dejar los links de lo que es el canal de YouTube. Nuestro